Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Palacios, bienvenidos a este espacio y a este webinar sobre los 5 riesgos documentales que amenazan su empresa en Colombia. Ha sido un esfuerzo, la verdad, bien interesante, ha sido una labor en la cual hemos analizado junto con mi equipo de trabajo varias de las amenazas que en algún momento pueden representar para las empresas el hecho de no contar con una gestión documental adecuada o del simple hecho de no contar con una gestión documental. Entonces, hoy vamos a ver de manera muy puntual de qué se tratan estos 5 riesgos y cómo las empresas en Colombia pueden hacerle frente. Soy profesional en ciencias de la información y la documentación, eh, especializado en gerencia informática y hace más de 20 años hemos venido trabajando temas de gestión documental, automatización de procesos, entre muchos otros temas que aportan valor agregado a las empresas y sobre todo que generan innovación y conocimiento. La gestión documental hoy en día, pues digamos que tuvo un hito importante a partir de las decisiones judiciales que se han venido dando desde hace 5 años para acá. La responsabilidad que hoy en día tienen las empresas frente a esas disposiciones legales hacen y motivan el hecho de que hoy veamos un poco estos riesgos y veamos a modo de ejemplo en algunos casos cómo se han venido presentando y cómo de alguna manera podemos resolverlos o mitigarlos. Pues no siendo más, bienvenidos y empecemos con los primeros riesgos. Identificamos en esencia 5 riesgos. Un riesgo legal, un riesgo acumulado y de silencio administrativo, un riesgo de amnesia corporativa y un riesgo de desconexión. Más adelante vamos a ir puntualizando en cada uno de ellos. ¿De qué se trata un riesgo legal? Es simple y llanamente es la exposición que la empresa tiene ante demandas, multas y fallos judiciales por parte de entidades de control y sobre todo por parte del Estado. ¿De qué se trata el acumulado y el silencio administrativo? De que hay tanto material y hay tanto documentos, tanto digitales como físicos, que se van acumulando en los discos duros, se van acumulando en los equipos de cada uno de los empleados, se van acumulando en las bodegas que deberían utilizarse para fines productivos, se vienen acumulando para guardar archivo inactivo. Y así sucesivamente se viene presentando un fenómeno en el cual la información y la documentación se acumula y se vuelve un hoyo negro. Vamos a ver de qué se trata precisamente ese hoyo negro y cómo podemos ir resolviendo e ir mitigando ese riesgo. ¿Esto qué implica? Esto implica el hecho de que no podamos responder de manera adecuada o dentro de los tiempos adecuados tanto a las entidades de control como a nuestros mismos clientes o a nuestras mismas áreas estratégicas y áreas administrativas. Y eso obviamente hace que baje la productividad, eso obviamente hace que toda esa información y ese conocimiento que en teoría le puede servir a la empresa ya no sea relevante en el tiempo y que obviamente pone en riesgo la, la normatividad, pone en riesgo los deberes legales que toda empresa debe cumplir con cada una de las entidades de control. Venimos a otro riesgo que es el riesgo de la amnesia. Este es un riesgo en el cual hay un factor humano importante, en el cual una sola persona en un departamento o incluso en toda una empresa tiene todos los procesos, sabe cómo se realizan los procesos, sabe cómo contestar, sabe dónde se encuentra la información, pero lo tiene en su cabeza. No está explícito ese conocimiento en un proceso, no está explícito en un manual que le permita a cualquier persona en un lugar determinado o incluso que le permita un software o que le permita a una inteligencia artificial determinar dónde se puede ubicar una información. Está todo en la cabeza de una persona y si esa persona se va, ¿qué pasa? Quedamos ciegos, temporal o definitivamente dentro de varios procesos. Y es algo que nos cuesta tiempo y además nos cuesta mucho dinero. Y vamos a ver un caso puntual en el cual eh, se hizo evidente esta falla y se hizo evidente este riesgo que le representó a una empresa casi ir a la quiebra. Y por último, la desconexión, que es simplemente la falta de integridad entre las diferentes fuentes de datos de la empresa.
tenemos una hoja de cálculo en el equipo de contabilidad, tenemos un soporte en el archivo del área financiera, tenemos una factura en el área de correspondencia y todas están diseminadas a pesar de que corresponden a un mismo registro y tienen una misma incidencia. Pero como está desconectada la información o está diseminada, no tenemos control sobre la misma. Riesgo inmenso, muy grande, porque no nos permite recuperar la información de manera eficiente. También lo vamos a ver y de esa manera vamos a darle un especial trato a esa información que de alguna manera está desconectada y que se encuentra diseminada en toda la organización. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a entrar precisamente dándole cabida al tema legal. En el tema legal tenemos un ejemplo de una sentencia que fue clave para nuestro desarrollo empresarial a nivel nacional y que montó un hito en toda la estructura y en todo lo que nosotros en algún momento podemos llegar a considerar de cómo le respondemos a nuestros empleados, de cómo le respondemos a las entidades de control y de cómo le respondemos en general a la sociedad cuando tenemos una empresa. Cambió para siempre y cambió el hito de manera concreta. Esa es la sentencia 470 del 2019 y es una sentencia de la Corte Constitucional. Para darles un contexto, en Colombia, la Corte Constitucional representa el máximo órgano legal y las disposiciones y las sentencias que tiene este organismo no son rebatibles, no tienen segundas instancias, no pueden ser rebatidos en otro tribunal o ante un juez. ¿Por qué? Porque se tratan de derechos básicos, de derechos de las personas. Y eso obviamente hace que tengamos especial consideración con cada uno de los pronunciamientos que tiene esta entidad legal. ¿Qué originó la demanda? Un trabajador que ya estaba a punto de pensionarse acudió a una acción de tutela porque resulta que cuando se fue a pensionar no aparecían sus pagos, no aparecía el soporte de los pagos que se supone la empresa debió haber hecho ante el fondo de pensiones y que obviamente certificaban la cantidad de semanas que un trabajador debe tener como mínimo para poderse pensionar. En Colombia esas son 1.300 semanas. Con la legislación actual, las personas que tienen 1.300 semanas, los hombres que tienen 1.300 semanas y cumplen los 62 años, deben pensionarse y tienen el derecho a pensionarse. Pero ¿qué pasa cuando esa persona acude a esos soportes y resulta que no tiene las suficientes semanas cotizadas o pagadas por el empleador? No puede acceder a su pensión. Existían vacíos o inconsistencias en su historia laboral, la empresa no tenía los documentos completos, organizados y en términos simples el trabajador necesitaba probar su tiempo laborado y la empresa no podía respaldarlo documentalmente. ¿Por qué entró a la Corte Constitucional? Porque le estaba vulnerando su derecho a la sobrevivencia, le estaba vulnerando el derecho a la subsistencia porque obviamente esta persona ya dependía de su pensión. El tema es un tema muy delicado y es un tema que requería en ese momento la mayor atención porque estamos hablando de un derecho fundamental. ¿Qué hizo la Corte? Simple y llanamente, al ver que el fondo de pensiones no contaba con los respaldos documentales, que la persona no tenía tampoco ese respaldo documental, ¿quién más estaba en la ecuación para presentar esos soportes documentales y esos soportes de que efectivamente le había pagado las semanas al trabajador? La empresa. Pero resulta que la empresa le había contestado anteriormente al empleado diciéndole yo ya no tengo su historia laboral porque su historia laboral se dañó en una inundación que tuvimos hace poco o hace ya algún tiempo en nuestras bodegas y desafortunadamente esa información se perdió, no podemos darle esos soportes. La Corte entonces lo que hizo fue que le atribuyó la responsabilidad no solamente de presentar esos soportes, sino la responsabilidad legal, incluso de indemnizar al empleado a la empresa. Le atribuyó a la empresa la responsabilidad completa y absoluta para que ese empleado pudiera demostrar que efectivamente contaba con las semanas necesarias para poderse, para poderse pensionar
Y efectivamente, al vulnerar ese derecho, la empresa tuvo que entrar primero a reconstruir la historia laboral del empleado, número uno. Y segundo, en caso de que no pudiese reconstruir la historia laboral del empleado, tenía que pagarle al fondo de pensión todas las semanas que en teoría debió haber pagado, cuando en realidad pudo que los hubiera pagado, pero como no tenía los soportes, no tenía cómo demostrarlo. La empresa entonces incurrió en una falta grave, en una falta que de alguna manera eh, la perjudicaba a ella misma, y en conclusión tuvo que pagar no solamente la sanción, sino incurrir en el trámite administrativo y en volver a reconstruir nuevamente la información del empleado con todos los costos que ello conlleva. ¿Cuánto le puede costar eso a la empresa? Es algo que no está explícito en la sentencia, pero seguramente fue mucho dinero. Todo por un descuido, todo porque antes se concebía que el fondo de pensiones debía tener esa información, o la mayoría de las empresas da por hecho que el fondo de pensiones tiene esa información, que el empleado guarda también esas colillas cuando antes lo hacía, pero resulta que ahora ya no. Ahora es responsabilidad de la empresa. Y no cabe excusas. No cabe excusas diciendo el documento se perdió, la persona que antes estaba a cargo de las historias laborales ya no está, no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó, porque ya no podemos descargar esa responsabilidad en terceros. Entonces, señoras y señores, es un tema de un riesgo grandísimo, de un riesgo impresionante, y de algo que nos invita a revisar nuestra organización documental, que nos invita a tener las herramientas de gestión documental que permitan establecer cuáles son los documentos, por cuánto tiempo debemos guardarlos, por cuánto tiempo debemos organizarlos, y que de esa manera no vayamos a correr ese riesgo. La desorganización documental no solamente lleva al hecho de que tengamos que enfrentar demandas legales y perderlas, también nos lleva al hecho de que hay riesgos administrativos en la medida en que no tenemos organizada nuestra información. Entonces, ¿qué pasa? Viene algo que se llama fondos acumulados, que son inmanejables, y eso nos lleva ¿a qué? Al silencio administrativo. Si no podemos encontrar la información, no podemos contestarle ni a la ley, ni al empleado, ni a nuestra área legal. No tenemos la información, la ley va en contra nuestra. Es así de simple y es así de sencillo. Como ya les digo, hasta antes de esta sentencia no era tan, digamos que la empresa tenía los recursos para excusarse del hecho de no contar con ciertos soportes documentales. Ya no. Ya no solamente, y no solamente se aplica a las historias laborales, se aplica a cualquier otro documento o a cualquier otro requerimiento o información legal que en algún momento pueda tener la empresa, y que obviamente la empresa tendrá que contestarle no solamente al Ministerio del Trabajo, no solamente al Fondo de Pensiones, no solamente a un juez, sino que tendrá que contestarle a la Superintendencia de Industria y Comercio, tendrá que contestarle a la Superintendencia Financiera, tendrá que contestarle a los diferentes órganos de control. Todos van a acudir al antecedente de esta sentencia. Y no solamente, porque la sentencia no solamente lo hace con el hecho de mencionar los documentos del empleado, sino todo tipo de documentos que en algún momento sean susceptibles de ser solicitados por una entidad de control, o, sean, o necesiten ser requeridos por un juez de la República. Entonces, al estar el riesgo del silencio administrativo digital, claramente estamos ante un escenario de ineficiencia. Se presenta cuando la información existe, pero no podemos acceder a ella. Si un trabajador en este momento pide un certificado y el gestor documental tarda una semana, 15 días, 8 días, 7 días en contestarle, estamos corriendo un riesgo grave. De hecho, en este momento, si en sus unidades de información, en sus archivos, ante un requerimiento, cualquiera que este sea, ustedes están demorándose más de un día, 2 días o una semana, puede que haya un riesgo importante. En estos tiempos de inteligencia artificial, de digitalización y automatización, la respuesta tiene que ser casi que inmediata. El empleado tiene todo el derecho a solicitar el documento que requiera de su historia laboral. Está consagrado en sus derechos. Y está consagrado también en el acceso que él tiene a su información
y está consagrado también en la legislación que está vigente con respecto a los datos y a la restricción que esos datos personales, que de esos datos personales y al uso que la empresa tiene de esos datos personales. Entonces, aquí analizamos el riesgo número 2. Analizamos dos riesgos anteriormente. Entonces, hasta ahora llevamos un riesgo legal, un riesgo de fondos acumulados y un riesgo de silencio administrativo. Riesgo legal, gravísimo. Fondos acumulados, desorganización. Silencio administrativo, ineficiencia. Vamos a otro cuarto riesgo que es bien interesante y con el cual les quiero contar una historia que pues obviamente no puedo mencionar a los protagonistas de la historia, pero es una historia triste y es una historia, por temas de confidencialidad no lo puedo decir, pero es una historia que nos lleva a pensar y a reflexionar acerca de cómo se maneja la información dentro de la empresa. El riesgo de amnesia institucional ocurre cuando el conocimiento de dónde están las cosas, de dónde ubicarlas, de cómo se hacen, está en la cabeza de una persona. No está explícito en un manual, no está explícito en un proceso, no está explícito en un procedimiento, sino que está en la cabeza de una persona. Y eso es inevitable. Yo estuve personalmente en una empresa en donde quien nos salvó la vida ante una demanda legal por un documento que requería el Ministerio del Trabajo para una auditoría fue gracias a una mujer que llevaba más de 25 años en la empresa, que se dedicaba a servicios generales, que era de esas personas fieles a la compañía, que dan todo por su empresa y que afortunadamente nos pudo dar las luces de dónde encontrar la información que requeríamos. Una persona muy humilde nos dio la oportunidad de que la empresa prácticamente no se sometiera a un proceso legal y mucho menos a pagar una multimillonaria, a una multimillonaria multa por no incumplir o por incumplir en un requerimiento que en algún momento estaba establecido por el Ministerio del Trabajo y obviamente por un juez laboral. ¿Qué pasó? Resulta que una empresa colombiana resultó ganadora en un concurso internacional con un proyecto destinado a proveer insumos o alimentos a una agencia federal de los Estados Unidos. Esos insumos eran unos alimentos especialmente preparados para las personas que estaban en la Estación Espacial Internacional. Entonces, como ustedes saben, como allá no hay gravedad cero, el modo como un ser humano debe alimentarse es muy especial y muy diferente, requiere una investigación y requiere un sustento científico muy grande para desarrollar un producto que no vaya a vulnerar y no le vaya a hacer daño a la persona que se encuentra bajo esas condiciones. La empresa, una empresa colombiana, una mediana empresa, ni siquiera una empresa grande, simplemente era una mediana empresa, un pujante, joven, una empresa que tenía un gran futuro y una empresa, y de hecho todavía lo tiene, porque no se ha acabado afortunadamente, presentó un proyecto y resultó ganador. Estaban felices porque obviamente la proyección que les daba el estar dentro de un proyecto de estos era muy grande y obviamente eso los catapultaba a ser una gran empresa y a tener, pues, a quien no le gustaría tener un contrato con una entidad federal en los Estados Unidos. Y de esa manera, al ser ganadora, empezó el proceso. Pero ¿qué pasó? En una de esas tantas jugadas corporativas de las cuales todos nosotros hemos sido testigos en algún momento, una empresa, un laboratorio, una multinacional muy grande, identificó quién era el ingeniero que estaba en esa empresa pequeña y que había hecho posible todo el desarrollo del proyecto, vino, le ofreció plata y se lo llevó a trabajar con ellos para, ya que no pudieron ganar la licitación, por lo menos al llevarse a la cabeza del proyecto, hacían que la empresa pequeña se quedara sin la persona que había hecho posible que se ganara el proyecto. Pero esta persona no solamente se fue ella a trabajar a la multinacional, sino que además se llevó todo, absolutamente
toda la información que le pertenecía a la pequeña empresa, fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Se llevó absolutamente todo, se llevó las fórmulas, se llevó toda la documentación científica que respaldaba esa investigación, y obviamente eso hizo que se echaran para atrás la agencia federal al ver que ya la pequeña empresa no contaba con la información, ya no tenía el conocimiento para poder responder por ese producto que había sido ganador, y obviamente al llevárselo a otro laboratorio, pues obviamente el proyecto se quedó para un gran laboratorio y para una gran empresa que ante una práctica como estas que resulta ser poco ética, de todas maneras logró quitarle un negocio muy grande a una empresa que lo necesitaba. Entonces, ustedes se dan cuenta de esto, podemos llegar a la conclusión de que si ese conocimiento estuviera estructurado, si ese conocimiento estuviera con las copias necesarias en los repositorios de la compañía, que estuviese bajo unos parámetros de seguridad, que estuviese resguardado, que estuviese publicado para la empresa, pues seguramente el jefe del proyecto se hubiera ido y seguramente hubieran podido contratar otro jefe de proyecto u otro ingeniero de alimentos que hubiera hecho posible la realización del proyecto con la documentación que ya contaba la compañía. Pero así no fue. Entonces, como un caso de estos en donde una persona se retira y se lleva el conocimiento, no solamente el que tiene en su cabeza, sino adicional el conocimiento que él mismo trabajó y se lo lleva de la empresa, perjudica a la empresa, perjudica la innovación. Esto también evita que la empresa pueda generar nuevos productos, nuevos servicios, que esa información le sirva de base para poder hacer innovación en estos tiempos de inteligencia artificial, en donde la innovación es clave para sobrevivir en un mercado tan competido como lo es este en todos los ámbitos. Es clave tener esa información, y si no la tenemos bajo una gestión del conocimiento, no vamos a tener los elementos necesarios para poder gestionar innovación, para poder gestionar el conocimiento y sobre todo para cuidar el conocimiento y la información corporativa. No se trata solamente de tener cajas y de tener expedientes en unas cajas. Esos expedientes, esa información es clave para la generación de conocimiento. Y esa generación de conocimiento es lo que le garantiza a la empresa sobrevivir y ser competitiva frente a otras empresas. Vamos a un tercer tema, que es el tema de la desconexión de las fuentes. Y esto va básicamente al hecho de que la información debe tener integridad. Cuando hay un riesgo de desconexión de fuentes, cuando no hay procesos ni procedimientos que hagan que un expediente o que un documento tenga un mismo repositorio y pueda ser fácilmente ubicado. Entonces, eso tiene unos impactos muy grandes, también unos impactos legales muy grandes, en la medida en que si yo no encuentro toda la información en un solo repositorio de información, o por lo menos en un repositorio de información, llámese en un disco duro, llámese en un expediente, en cualquier otro contenedor de información físico o digital, si esa información está diseminada y no la tengo clasificada, no la tengo organizada, no voy a poder tener la facilidad de ser más productivo frente a muchos de los procesos. Hay algo bien importante, y es que mucha gente considera y cree que el tener inteligencia artificial o el tener un software o un aplicativo de gestión documental, yo ya lo tengo y no tengo ya por qué preocuparme por eso. Grave error. Si usted automatiza el desorden, va a tener orden automatizado. Y si tiene un desorden automatizado, no va a tener la oportunidad de poder beneficiarse de las ventajas que tiene la información pertinente cuando la requiere. Automatizar el desorden es como cuando ustedes llevan un carro que está dañado al taller para que hagan que les ponga un mejor motor, o se los hagan más rápidos, o incluso se los vuelvan eléctricos. Pero si el carro tiene problemas de suspensión, si el carro tiene problemas de caja,
y no son arreglados a pesar del cambio que ustedes les vayan a hacer a ese automóvil, pues no va a andar y no va a andar bien. Lo mismo pasa con los sistemas de información. Un sistema de información que no está sustentado en procesos, en procedimientos y que le brinde la oportunidad a ese software de gestión de basarse en unos procesos organizados, no va a servir de nada. Automatizar el desorden no va a servir de nada. Entonces, hay casos documentados, concretamente los casos de colpensiones y de empleadores particulares, cuando desapareció desaparecieron las entidades y hoy en día nos encontramos ante una dinámica en la cual las EPS se abren y se cierran constantemente, los fondos de pensiones se liquidan y se constituyen nuevamente, tanto en privados como en públicos, en un ámbito en el cual la legislación hace posible que uno se pueda cambiar en algún momento o ya no se pueda cambiar, hace que sea muy dinámica ese flujo de información. Y la ley lo que ha hecho es que excluye de esa responsabilidad a los fondos de pensiones, excluye de esa responsabilidad a los servicios de salud, a las EPS. Ya las EPS no son las responsables de mantener entonces las historias clínicas de o los sustentos de pago de los empleados, debido a que a cada rato o las liquidan o las cambian o cambian a los pacientes de EPS. Entonces estamos ante una incertidumbre administrativa que también tiene una incidencia legal y tiene una incidencia que de alguna manera eh, perjudica la vida de las personas, la vida de los empleados y obviamente también crea un riesgo legal bastante grande para las empresas. ¿Qué ha pasado entonces? Que, por ejemplo, con la sentencia de la Corte falló que es que como no había integridad en los documentos, como no se podía reconstruir ni evidenciar la vida laboral de un empleado en un solo expediente, en un solo documento, y que además ese documento no se encontraba disponible, pues la empresa debería pagar. Y la empresa tuvo que pagar el cálculo actuarial completo de los años faltantes de ese empleado. Entonces, veamos que todo está conectado. El riesgo legal está muy ligado al hecho de que si yo tengo una desconexión, que si yo tengo una información que no es fácilmente recuperable, que si yo tengo una información que no está amparada por unos procesos y unos procedimientos, inevitablemente voy a estar en un riesgo legal muy grande. Y ello de alguna manera va a vulnerar la, va a vulnerar la respuesta y va a vulnerar la situación de cualquier empresa, la va a poner en un serio riesgo y eso es algo que tenemos que empezar a evitar. Eh, Hasta aquí, pues espero que haya preguntas, espero que haya dudas, con mucho gusto las podemos responder en una línea como este es un webinar pregrabado. Vamos a estar atentos a los chats, vamos a estar atentos a la información o a los correos que incluso vamos a dejar aquí en este espacio, vamos a dejar tanto en la página web, vamos a dejar también en la plataforma de LinkedIn para que ustedes puedan hacernos las preguntas y resolver las dudas que puedan tener en algún momento con respecto a todo este tema. De esa manera, entonces, nosotros nos presentamos como una solución integral a estas problemáticas y les vamos a contar un poco de cómo la resolvemos de una manera muy concreta y muy simple. El avance de la tecnología hoy en día nos da la oportunidad de presentar soluciones más confiables, de presentar soluciones integrales y de presentar soluciones no solamente que tengan que ver con un software. Un software es una herramienta, es algo que se denomina algo así como el síndrome del objeto reluciente, como cuando encontramos esa lámpara de Aladino y creemos que el software de gestión documental o el software de la compañía es esa lámpara de Aladino que vamos a frotar y nos va a traer toda la información que nosotros podamos requerir. Si esa información no está estructurada, si esa información no pertenece a un proceso, si esa información no está conectada a un sistema, no va a servir de nada. Vamos a automatizar el desorden. Vamos a tener una cantidad de datos y una cantidad de información que no va a estar conectada
un mismo asunto que no va a estar organizada y de nada nos sirve ni tener inteligencia artificial ni tener un, un software que nos dé la oportunidad de gestionar la información de una manera eficiente. Tener un software no es sinónimo de eficiencia. Entonces, nosotros atacamos eso bajo 3 pilares de solución. Un primer pilar es el de organización y cumplimiento. Cada empresa tiene que cumplir unas normas de gestión documental ante diferentes entidades. Hay responsabilidades que son transversales efectivamente, como son las laborales, que se atañen a todas las empresas, pero cuando una empresa, por ejemplo, es una empresa logística, tiene que tener unos determinados documentos a los cuales tiene que presentarle a la DIAN, no solamente por el tema de impuestos, sino por el tema de movilizar mercancía o de importar o de exportar mercancía o de importar y exportar productos. Cuando es una empresa, cuando es por ejemplo una empresa de salud, debe tener una reglamentación especial y debe tener también una responsabilidad frente a los organismos de control de ese ámbito, frente a las secretarías de salud, frente al Ministerio de Salud, frente a la Superintendencia de Salud. Ahí también incluso vienen otro tipo de documentos, que son los documentos, por ejemplo, las historias laborales. Entonces, cada área de la empresa tiene una especialidad determinada y le responde a unos determinados organismos, e incluso dependiendo de la naturaleza de cada empresa tiene un ámbito diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es un diagnóstico muy acertado, muy rápido, y le decimos a la empresa, su riesgo legal es este. Vamos y miramos cómo está su archivo, vamos y miramos si tiene cuenta con procesos o procedimientos. Si no los tiene, eso pues obviamente nos da luces de cómo podemos decirle a la empresa qué es lo que le hace falta, ante quién debe responder y cómo debe responder. Y desarrollamos las herramientas archivísticas y las herramientas de documentación para que ustedes puedan responderles a esas empresas, para que puedan responderle ante la superintendencia financiera, de comercio, de salud, de vigilancia, de transporte. Ante cualquier ámbito, nosotros identificamos qué es lo que, cómo deben ustedes responder y de qué manera deben responder. Hay una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que es como la que más abarca distintos tipos de empresas en Colombia, y es la resolución 8934, en la que prevé que las empresas están obligadas a tener este tipo de herramientas. Y cuando yo les hablo de este tipo de herramientas, estamos hablando de documentos, estamos hablando de unas tablas de retención que nos digan cuánto tiempo, cuántos documentos tengo y por cuánto tiempo debo guardarlos y qué debo hacer con ellos. Hay empresas que al no tener esta herramienta acumulan documentación y la acumulan y la acumulan por una cantidad de tiempo impresionante, y a la final terminan con una cantidad de documentos con el temor de no poder eliminar nada, porque puede que en esa eliminación se puedan llevar documentos que en algún momento puedas llegar a necesitar para responder a requerimientos legales o a requerimientos administrativos, y en su defecto lo que hacen es que empiezan a acumular esa documentación y empiezan a generar un desorden y empiezan a copar áreas que se supone deberían destinarse para temas administrativos o temas productivos, las empiezan a copar con documentos. Y cuando se dan cuenta y contratan una empresa que les ayuda a guardar esa documentación, empiezan a perder dinero en la medida en que empezamos a pagar, o esa empresa empieza a pagar por documentación que nunca va a utilizar y que la tiene guardada. Entonces, estamos ante un problema bien importante y bien crítico si no tenemos primero una organización y no somos conscientes de a quién debemos cumplirle. Entonces ya más adelante vamos a mirar en los temas de procesos de automatización cómo podemos ir solucionando estos temas. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener unos manuales, tenemos que tener unos procesos, tenemos que tener unos procedimientos documentales y presentárselos en la medida en que nos lo requieran ante la superintendencia, ya sea la industria y comercio, ya sea al Ministerio de Trabajo,
y que obviamente casi siempre, y no se equivoquen, una empresa, una superintendencia nunca va a llegar a su empresa a castigarlos a ustedes por no tener el archivo en orden. No, nunca los van a castigar ni les van a levantar una multa porque no encontraron un documento. La incidencia legal que tiene el no encontrar la información es lo que en realidad genera las multas, es lo que en realidad genera las sanciones. El no encontrar un documento no tiene relevancia. El no encontrar la información que contiene ese documento es lo realmente importante y lo que de alguna manera determina el hecho de que una empresa esté en un serio riesgo legal y esté en un serio riesgo administrativo. Vamos a otro ámbito que es el ámbito de la automatización. En este ámbito de automatización, una vez nosotros tengamos los documentos, sepamos qué tipo de documentos tenemos, sepamos a quién le respondemos, sepamos cómo es la estructura para poder organizar, ahí sí empezamos con los procesos de automatización. ¿Y qué tiene que ver esto? Son los procesos en los cuales eh, con las herramientas que ya tenga la organización o de pronto con una herramienta que la organización necesite o requiera, podemos empezar ya ahí sí, habiendo organizado la casa, podemos automatizar. Y esa automatización requiere el hecho de que yo ya ciertas labores operativas o ciertas labores repetitivas o ciertos documentos que yo ya sé que estaban en un sitio, los condenso en un solo expediente para que puedan ser digitalizados. Si vale la pena o no digitalizar, no todo se debe digitalizar. La digitalización es un proceso costoso, sigue siendo costoso a pesar de todas las ventajas que tenemos hoy en día de la tecnología, sigue siendo un proceso costoso y hay documentos que vale la pena digitalizar y hay otros que no vale la pena digitalizar. Hay otros en donde incluso la ley nos dice digitalícelo y elimínelo. Hay otros en donde la ley nos dice usted puede eliminar este documento después de tantos años y eso nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero de custodia. Imagínense ustedes, por ejemplo, tener una historia laboral que en teoría y según las recomendaciones del Archivo General de la Nación, una historia laboral tiene que guardarse 89 años después del retiro de la persona. Ojo, las historias laborales no mueren con la persona. Ah, la persona se fue, entonces yo ya cojo esa historia laboral y archivo inactivo o la mando a eliminar porque pues ya esa persona se fue, yo ya le pagué su liquidación, ya no tiene nada que ver aquí. No, hay temas pensionales, hay temas de herederos, hay temas que en cualquier momento un empleado si consideró que en algún momento no se le brindó, no se le pagó un parafiscal o no se le brindó un atuendo que le permitiera desarrollar su trabajo, algo de cuidado en el cual se le dio una máscara o se le dio un overol para proteger su integridad física, que de hecho está establecido por ley, sino si la empresa no tiene ese soporte de que efectivamente le brindó ese beneficio, le brindó ese atuendo para que pudiera proteger su integridad, el empleado puede demandar en cualquier momento y es la empresa la que está obligada a presentar la prueba. Entonces, dense cuenta del problema y dense cuenta de la problemática que en algún momento se puede llegar a presentar como ya lo habíamos visto. Entonces, cuando yo tengo procesos de automatización, cuando yo ya tengo mi información automatizada, yo puedo recuperar esa información de una manera ágil. Yo ya me libro del riesgo del material acumulado, yo ya me libro del riesgo del silencio administrativo, yo ya me empiezo a librar del riesgo de la desconexión. Ya esos riesgos ya no son tan grandes en la medida en que ya tengo mi información organizada, tengo mi información automatizada, la tengo en unos documentos que están, que son los que me exigen la ley, que son los que me exigen las resoluciones de las superintendencias, lo tengo ya en un software que me permite establecer si está en un repositorio físico o si está en un repositorio eh, eh, digital, en la que me permite establecer si ese documento ya se eliminó y sobre todo saber por qué se pudo eliminar. Hay documentos que es necesario eliminar porque si no nos llenamos
de papel, y ahorita las oficinas van y están encaminadas a una política de cero papel. Y eso es algo que también es importante dentro de las soluciones que nosotros les presentamos a ustedes. Les ayudamos a implementar su oficina cero papel. Lo que nace digital debe morir digital. Lo que nace digital nunca se tiene que imprimir. Es a veces un poco frustrante ver cómo el gobierno y la sociedad le han metido la ficha a todo el tema de la facturación electrónica. Y a pesar de que me llegó la factura al buzón de facturación electrónica y me llegó con los soportes, las empresas todavía lo siguen imprimiendo porque resulta que el área de contabilidad necesita el soporte físico. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. ¿Y cómo así? Entonces, ¿y dónde está el software que permite hacer que esa imagen o que esa factura electrónica pueda ser visible por el área contable para que se pueda pagar? Ah, ok. Entonces aquí es donde encontramos la necesidad puntual de tener esa información automatizada, pero primero hay que tenerla organizada. La tengo organizada y bajo los parámetros legales, ok, ahora la tengo automatizada. Al tener mi información organizada, al tenerla automatizada, al tenerla bajo unos parámetros que me permita recuperarla de una manera eficiente, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? Ya puedo entrar a algo que se llama gestión del conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? La información genera conocimiento. Las empresas toman decisiones no a partir de datos, no a partir de información. Toman decisiones a partir del conocimiento. ¿Sí? Entonces, la diferencia, de pronto para contextualizarlos un poco, es que un dato es simple y llanamente una unidad de información en donde yo me entero de algo. Yo me entero de que, por ejemplo, ese alimento que yo les mencionaba, que iba para la Estación Espacial Internacional, debía tener unos ciertos requerimientos. Entonces, ahí hay unos datos de temperatura, hay unos datos de consistencia, hay unos datos de qué debe tener ese alimento para poder ser consumido por un ser humano. La información que se genera a partir de todos esos datos es lo que me permite a mí desarrollar el producto. Y cuando yo planteo el desarrollo del producto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo gestión del conocimiento. Estoy utilizando esa información para pasar a un siguiente nivel en el cual ya planteo una solución con esa información. De eso se trata el conocimiento. Entonces, cuando llegamos a este estado, es porque ya tenemos unas unidades de información, tanto de un archivo normalizado, de un archivo y de unos documentos normalizados, de una gestión documental automatizada y de una gestión documental automatizada que me permite saltar a una gestión del conocimiento. ¿Y qué pasa cuando yo tengo gestión del conocimiento? Mi empresa ya hasta la automatización, mis unidades de información ya son productivas. Pero cuando yo gestiono el conocimiento, ya no es solamente un tema de productividad, ya es un tema de innovación. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa, por ejemplo, una inmobiliaria, y tengo toda mi información clasificada, tengo toda mi información automatizada, ¿cómo genero gestión del conocimiento en una inmobiliaria? Presentando nuevos productos, presentando nuevos servicios. Si yo con la información que tengo, con la información de marketing que ya seguramente tengo y que ya tengo sistematizada, o con la información de mis clientes, o con la información incluso de los proveedores, puedo, por ejemplo, generar un proyecto que me permita a mí como inmobiliaria tener un espacio virtual en el cual le doy una experiencia al cliente para que mis proyectos se vendan más rápido. Eso es gestión del conocimiento. Cuando de pronto yo estoy trabajando para una empresa de transportes y resulta que cuando tengo toda mi información sustentada, cuando tengo toda por ejemplo, el consumo de combustibles, alguien que vaya y plantee que en esa empresa de transportes podamos adquirir unos vehículos eléctricos o unos vehículos con paneles solares, puede irse atrás y consultar en el archivo cuánto consumíamos de combustible y justificar esa innovación y justificar esa mejora ante la empresa, ante la junta directiva, porque puede recuperar esa información, puede hacer uso de ella y de ahí gestionar conocimiento. Entonces,
Dense cuenta que estamos cumpliendo en un nivel básico con la sociedad, con las normas, porque no solamente la sociedad, son también con normas, no solamente legales, sino también con una normatividad técnica que hace que los documentos electrónicos y los documentos físicos tengan una organización. Eso nos lleva a que esa información, una vez organizada, se pueda automatizar, y una vez automatizada esa información se pueda llegar al tema de gestionar conocimiento. Esa gestión del conocimiento se hace a partir de unas herramientas tecnológicas, unas herramientas de inteligencia artificial, unas herramientas que nos permiten recuperar esa información de una manera rápida y eficiente y generarle ese valor agregado a las empresas. Pinown es pionero en ese tema. Nosotros no solamente, contrario a otras empresas en donde simple y llanamente se dedican a organizarle, a gestionarle sus procesos documentales y que usted cumpla ante la ley. ¿Cómo está su archivo? Ah, no me importa. Yo le dejé ya sus procesos. Usted ya tiene cómo presentar esos procesos ante la superintendencia. Si usted quiere que yo le, le organice su información, entonces eso ya es otro cuento. Vaya y búsquese otra empresa. O llegan hasta una instancia en la cual no, yo le vendí el software de gestión documental, ya con eso es la maravilla, ya no es más sino que usted digitalice todo lo que caiga en sus manos y ya mucho gusto haberlo visto, pero sin criterio, sin organización, sin automatización. Si no tengo esas variables que construyen mi conocimiento, no puedo generar innovación, no puedo pasar al siguiente nivel. Esa es una frase bastante acuñada por las nuevas generaciones y sobre todo por sobre todo en el mercadeo, y es pasar al siguiente nivel. La gestión del conocimiento hace que la empresa pase al siguiente nivel. Y ahí la información de la empresa es fundamental para que esa información, ese es el activo que le permite a una empresa pasar al siguiente nivel. Y no estamos tampoco para venir y desarrollar inteligencia artificial y quitarle el trabajo a todo el mundo, como mucha gente en algún momento, varias personas me lo han planteado en otros proyectos. ¿Es que usted viene aquí a implantar inteligencia artificial, entonces yo qué voy a hacer? No. La idea es que podamos nosotros, a través de estos proyectos de gestión del conocimiento, capacitarlos a las personas que ustedes nos digan, capacitarlos en inteligencia artificial para que sean más productivos, para que puedan recuperar la información de una manera más eficiente, para que ya esas labores repetitivas de estar organizando facturas, de estar organizándolo en carpeticas, ya las hagamos de una manera eficiente, ya evitemos por completo el estar imprimiendo documentos, que ya todo se haga de una manera digital y que también gracias a la inteligencia artificial podamos recuperar esa información digital de una manera eficiente. Entonces, lo que les ofrecemos aquí no es solamente una solución puntual, es una solución integral a todas las necesidades de su empresa, a todas las necesidades de sus unidades de información y a todas las a sus temas de archivo, a sus temas de información y de gestión del conocimiento. Aquí es claro ver que ya el archivo ya dejó de ser ese lugar frío, oscuro, por allá en el sótano. Si no hacemos que esa información salga y le empiece a generar valor agregado a la compañía, nos va a atropellar, ahí sí nos va a atropellar la inteligencia artificial. La gestión del conocimiento es lo que evita que la inteligencia artificial nos sobrepase y haga que en algún momento no tengamos el conocimiento para poder gestionar innovación, para poder gestionar productividad, porque nuestro rol va a cambiar y la inteligencia artificial está haciendo que ese rol cambie y cambie para siempre. Adaptarnos a esa nueva realidad con conocimiento propio, con organización, es lo que de alguna manera nos va a garantizar y a permitir que nuestro trabajo no pierda vigencia. Entonces aquí ustedes pueden ver un cuadro comparativo de qué les ofrece el mercado. Pinown les ofrece consultoría al 100% en toda la normatividad, experiencia multisectorial en todas las empresas de salud, automotriz, seguros, gobierno, empresas educativas, integración con inteligencia artificial, inevitable, es el nuevo modo de trabajo, es a lo que nos debemos acostumbrar, acompañamiento y transferencia de conocimiento.
capacitación virtual, capacitación en sus lugares de trabajo. Ya no tienen que levantarse, ir hasta un auditorio, sentarse una hora a que yo llegue y les dé una plática como la que estamos teniendo en este momento, sino que desde, desde sus equipos ustedes puedan acceder a un sistema o a unos repositorios de información en donde ustedes pueden llegar y pueden eh, asistir a cursos virtuales, en donde pueden contactarme uno a uno a través de una comunidad en la cual ustedes pueden decir, oiga Jorge, imagínense que se me presentó esto, es posible que yo pueda hacer esto, pueda hacer esto, pueda hacer esto. O no solamente conmigo, sino con el equipo de trabajo que tenemos, ustedes puedan llegar y puedan resolver sus dudas y sus preguntas en todo este proceso que les estamos presentando el día de hoy. Primer paso para que esto se pueda hacer realidad. Hacer realidad es un diagnóstico gratuito sin compromiso. La idea es que podamos llegar a esa instancia en la cual ustedes en la información que les vamos a dejar adjunta a este video, tanto en YouTube como en LinkedIn, como en cualquier otro medio por los cuales ustedes reciban este video, haya un número, haya un correo electrónico, haya un método que les permita a ustedes consultar la información. ¿Listo? Entonces, clave que lo tengan en cuenta por este lado. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a resultados concretos. Queremos entregarles a ustedes una empresa que tenga cumplimiento normativo, que en cualquier momento les llegó una revisión de la superintendencia, les llegó una auditoría de calidad de la misma empresa, les llegó cualquier organismo de control a, a verificar su información, les llegó una demanda penal, ustedes puedan contestar sin ningún problema, sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que ese riesgo que tenían antes de no encontrar la información sea un riesgo que se pueda mitigar y se pueda mitigar de una manera eficiente, de una manera rápida, de una manera sencilla, siempre y cuando ustedes cumplan los parámetros que dejamos desde el primer momento. Cuando hablo yo de manuales, cuando hablo de políticas, cuando hablo de procedimientos, no es solamente dejarles a ustedes el documento para que ustedes se lo presenten a una superintendencia, es que ustedes también lo cumplan y recibir la capacitación para que ustedes puedan cumplir con esa normatividad y puedan mantener su información confiable y organizada. Una gestión documental estructurada y eficiente, con unas tablas de retención y un plan de gestión de documentos en donde ustedes sepan qué es lo que tienen, cuándo lo tienen que eliminar, cuándo tienen que eliminar documentos, cuándo tienen que eliminar archivos para que no se llenen de documentación innecesaria, para que no vayan a tener ustedes problemas más adelante en tener que resolver problemas en los que no puedan encontrar la información que requieren o en los que incluso información clave para el desarrollo de su negocio ya no se encuentre explícita. Incluso hay documentos que son claves para su organización. No tienen que mantenerlos físicos, hay que mantenerlos digitales. Ustedes los pueden mantener digitales dentro de un repositorio y no tener que pagar X cantidad de dinero por mantenerlo físico metido entre una caja. Entonces, eso genera eficiencias. Eso va al hecho de tener automatización de procesos documentales. Esa optimización de procesos documentales les va a evitar a ustedes tener que estar en labores manuales y repetitivas, que lo que hacen es que ustedes pierdan tiempo. Perder el tiempo buscando un documento que el cual ustedes llevan buscándolo desde hace 2 o 3 días, pues no tiene ningún sentido. Es plata que su tiempo es dinero para la organización y también para ustedes. Es algo que evita que ustedes puedan hacer otras tareas que la organización también requiere hacer cuando no encuentran un documento, cuando no encuentran una información puntual. Entonces es algo bien importante que ustedes deben tener en cuenta ante la automatización de procesos documentales. Y finalmente, y como ya les dije, el premio mayor es la gestión del conocimiento que garantiza continuidad y productividad. Otra gran ventaja de la gestión del conocimiento es que ustedes tienen la oportunidad de garantizarle a la empresa continuidad del negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que ante cualquier eventualidad, la empresa está en la capacidad de seguir funcionando a pesar de. La empresa puede seguir funcionando a pesar de que se incendió el archivo. La empresa puede seguir funcionando a pesar de
que un hacker vino y se robó la información o nos bloqueó el acceso a un disco duro. La empresa puede seguir funcionando a pesar de cualquier eventualidad que se nos pueda estar presentando, que se le pueda estar presentando a la compañía. Está en la capacidad de seguir funcionando, y esto es clave. Esto es clave para que ustedes tengan la posibilidad y su empresa tenga la posibilidad de mantener la productividad y de mantener la continuidad en sus operaciones. ¿Correcto? Nuevamente les recuerdo los canales para que ustedes en algún momento, si tienen alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto se las respondemos, ya sea a través de las plataformas de LinkedIn, ya sea a través de nuestro WhatsApp, ya sea a través de cualquier otro medio en el cual ustedes puedan tener alguna pregunta, alguna duda. Finalmente, resultados de la gestión documental. ¿Qué beneficio me trae a mí tener una correcta gestión documental y una gestión documental bien implementada? Primero, que el riesgo legal baja. En un archivo desorganizado, el riesgo de no cumplir o el riesgo no el riesgo de demanda, porque cualquier persona lo puede mandar y eso es muy difícil de calcular, pero el modo como yo conteste a esa demanda, el modo como voy a responder ante esa demanda, aumenta significativamente. El riesgo aumenta cuando tengo mi información desorganizada, cuando no la tengo bajo los parámetros que me exige la ley, cuando no la tengo con las normas que en algún momento me puede exigir la ley para la presentación de esa información. Ahora, ese riesgo aumenta en un 70%, 70%, frente a las que sí lo implementan, que el riesgo es apenas del 20%. Entonces ahí vemos que hay algo bien importante en disminuir ese riesgo de falla legal en el momento de contestar cualquier requerimiento de una entidad de control, de un juez o del Estado en general, o de una auditoría. La productividad de las empresas crece hasta un 80% cuando yo implemento un sistema de gestión documental. Si yo tengo un sistema de gestión documental, puedo responder tranquilo y mi productividad aumenta porque tengo la información disponible. Tengo la información disponible para el área legal, tengo la información disponible para el área financiera, tengo la información disponible para el área operativa, tengo la información disponible para las áreas estratégicas, tengo la información disponible y ello hace que haya un impacto en toda la organización. La productividad se consolida como un ápice. El hecho de poder garantizar la información en tiempo y lugar es importantísimo. Y el valor agregado que se genera a partir de la gestión del conocimiento, generar nuevos modos de prestar un servicio, generar nuevos productos, que mi área de investigación pueda tener el insumo en información de mi propia empresa para que pueda generar innovación y no solamente basarme o copiarme de otros productos y servicios, sino que yo también los puedo implementar y puedo de esa manera diferenciarme en el mercado. La diferenciación en el mercado es importantísima en el momento en que yo voy a surgir o quiero posicionarme dentro de un nicho de mercado. Y bueno, en general, esta es a grosso modo lo que les queríamos mostrar, nuestra propuesta, el hecho de que en este webinar ustedes se lleven claros cuáles son esos riesgos que ustedes pueden tener. Ya ustedes se irán dando cuenta hasta qué punto puede que tengan esos riesgos en su empresa, puede que ya hayan mitigado alguno y sobre todo que ustedes se den cuenta que esos riesgos a veces están presentes y están latentes y uno no se da cuenta. Entonces, para eso estamos nosotros. Sería un gusto poder acceder a su tiempo para que nos cuenten cómo están constituidos sus archivos. No vamos a mirar información que sea confidencial. Ante eso tenemos unos protocolos bien importantes. Simple y llanamente vamos al tema del proceso. Las soluciones que ofrecemos va al proceso. Ofrecemos también soluciones complementarias de custodia, opciones complementarias de software de gestión documental. Si en algún momento es muy fácil adquirir un software de gestión documental que les permite a ustedes optimizar su operación. Pero por sobre todo, les vamos a dejar también con este recurso
los contactos y la información para que ustedes nos la hagan llegar, ustedes nos resuelvan dudas y nos hagan preguntas y con mucho gusto se las vamos a responder. Vamos a tener un webinar seguramente el 9 de abril. Les vamos a ir adelantando o les vamos a dar las indicaciones de cómo pueden inscribirse y ahí sí en ese espacio ustedes puedan hacer las preguntas que requieran. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su tiempo y esperamos que esta información sea de alto valor para ustedes. Mil y mil gracias.